Claro, no podía. No había manera. Qué depresión me dio vos. Porque quedé quieto ahí. Aparte Dije, vos sos un tipo, bueno, capaz que puede no, después te vas haciendo. Después de ahí empezás, después es un tipo re estadista. Ah, o sea, pero te vas haciendo, pero ahí yo a veces cuento la anécdota a los compañeros nuevos. Porque, claro, te vas haciendo los cachetazos y después, claro, la propia práctica te va haciendo que te puedas manejar mejor. Sí. Pero me sentí un fracasado, ¿viste? Digo, le fallé a mis compañeros, le fallé al Zunca, dije mal. Y la gente ni se dio cuenta porque había quedado yo quieto ahí. Y me preguntó, vamos arriba, Uribe, no sé cuánto. Y ahí no sé con qué frase cerré, pero me fui decepcionado. Dije, no, ¿cómo puedo haber fracasado así? Pero entre otras cosas me parece que te sirve, decís, ¿con qué intensidad mirás la responsabilidad que te dieron? No es cualquier cosa la responsabilidad que te dieron. Así sea delegado de obra, que para mí era lo máximo, ¿viste? Bueno, me pasa en el 96, que en esa elección entro a la dirección del sindicato con 21 años. Muy joven. Re chico, sí. Muy joven y entro al secretariado la Secretaría de Jóvenes del PCNT. Ese año fue el 1 de mayo que fue acá, fue en Las Piedras. A mí me tocó dar una mano acá a organizar el Zonal de Las Piedras. Teníamos 3-4 obras de filso, una escuela y demás. Y junto con los compañeros de Ascrami reconstruimos la posibilidad de un 1 de mayo en Las Piedras, que hacía como 2 años y medio, 3 que no se hacía. Y terminan decidiendo que yo hablara ese 1 de mayo, pero yo ahí ya estaba preparado. Si pasaron 2 años, tenía bastante más trilla arriba, más asamblea, más discusión, y me fue bastante bien. Tanto que el otro día, ¿en qué actividad fue que vi una compañera que se acordaba de ese 1 de mayo? ¿Ah? Una trabajadora acá de la salud, no sé si en la marcha última de la central o en la marcha última de la central por el tema de reforma jubilatoria, pero ese fue otro momento de decir, un 1 de mayo para mí era la cosa máxima. Claro. Y bueno, y del 96 hasta hace poco participar de la dirección del ZUN, que de momento sindical, para mí fue un inmenso honor, que si bien te chupa mucho, te genera muchísimo desgaste, te genera cosas maravillosas. Y Oscar, todo el tema de costó salir de ahí de la política. Mucho, horrible. Horrible. Tanto que el caso más claro fue en la campaña pasada. En la campaña del 2014, mi sector dentro del Frente Amplio, la 1001, en la interna, había votado pésimo, creo que 5.000 votos, muy mal. Yo tenía la decisión, me había pasado en el 2009. Cuando gana Mujica, me ofrece la inspección del trabajo. Y era un tema que a mí me apasiona. Yo en salud laboral, discapacidad, vivienda, hay algunos temas que no es que iba a un área, yo que sé, turismo, que no tenés nada que ver. Salud laboral era como tu tema. Entonces me generó un poco de ruido, le agradecí, pero al final no agarré viaje porque yo ahí ya era secretario general del Zunca. Irme del Zunca me parecía que no podía irme del Zunca, ¿viste? No podía. Y le dije que no. Pero en el 2014, ¿qué pasa? 2014, la mayoría había votado muy mal, era que íbamos a quedar casi sin representación parlamentaria y había un amplio consenso que yo tenía que encabezar la lista de diputación de Montevideo. Y yo le dije, yo no voy a asumir, yo no me voy del Zunca. Entonces, la lista es muy rara, si vos la mirás, yo iba primero en la lista, iba en el segundo casillero, iba como suplente, porque si yo renunciaba, como en la campaña había colocado la necesidad de algunas normas, entre otras la de empleo para las personas con discapacidad, me parecía que quedaba muy mal que después ni siquiera pudiera presentar las normas, porque yo no iba a asumir los proyectos de ley. Entonces ahí salgo electo diputado. Me costó renunciar de arranque, porque en realidad también me pasó algo que me pesó como mochila, que es que en las asambleas de obra que hacía después que salí electo, muchos compañeros decían, qué bueno que te vamos a tener ahí ahora en el Parlamento, y yo que no quiero asumir. Entonces asumí pensando en hasta el Congreso, y en el Congreso evaluar, y en el Congreso del Zunca era un conflicto muy grande. Entonces puse a consideración de que lo que yo tenía que hacer era renunciar y volverme, porque teníamos no podía ver que hubiera un conflicto grande en la construcción y yo estar en el Parlamento. Perdí como en la guerra. O sea, votaron que te quedaras. 77-3 dentro de la 1001. Como en la guerra, ¿viste? Y yo me amargué. Podía hacer congreso. Yo había pedido licencia hasta el Congreso. Cuando Daniel en el informe dice, le levantamos la licencia, el Congreso dice, qué bueno. Y yo dije, me voy a desalinear y voy a renunciar. Me fui para casa, apagué el celular, dije, no voy a avisarle a nadie, porque si le aviso a alguien, me van a patotear. Claro.
y van a tener razón, pues van a decir, pero pusiste en consideración el tema, Claro, perdiste perdiste, y ahora haces lo igual que se te claro. cante. Pero digo, no me voy a enfermar si no. Entonces renuncié a la banca. Y al otro día fui y anuncié que renunciaba a la banca y está. Y volví a mi casa. Y para mí fue un momento maravilloso. Yo lo que disfruté de haber vuelto a Zoom, que fue, no tengo que decirlo. Claro. Además porque me dio espacio a poder dedicarme a otros gremios también. Ahí tuve un tiempo en Secretaría de Organización de PCNT y pude dar una mano a los frigoríficos, una mano a los citros, una mano a la forestación. Me tocó firmar el convenio de la forestación, un gremio que estaba muy jorobado. Yo creo que a la central le falta mucho eso, de cómo los gremios más grandes Ayudan a dedican los mucho más esfuerzo a los gremios que están... Nos cuesta mucho eso. O sea, yo soy un defensor de ultranza, el movimiento sindical, admiro con el sindicato uruguayo, pero si tuviera que decir una crítica... Tendrían que los gremios más potentes destinar más cantidad de horas y de esfuerzo y de gente y de recursos a los sectores de actividad más débiles. Eso todavía nos cuesta mucho. Tanto que a veces cuando tenés un compañero que se dedica mucho a otro gremio y no al de él, después lo termina pagando en su gremio. Sí, claro, Es- está es bien un- visto. Pero como decía, pero no te estás dedicando. Claro, te Y ahí me vamos a parece pasar acá. Tenemos que madurar de que tenemos Sí, que sangrar más compañeros. solidario en eso. Pero bueno, y mi segunda ida fue por razones distintas que tuvieron que ver con un proceso que se dio en el 2018, un proceso fundamentalmente social, de un montón de frente amplistas que veían dos cosas, que el frente iba a perder por paliza, que iba a perder mal, venía todo mal, habíamos tenido unas situaciones en el gobierno muy complicadas, pero que además había un montón de temas que ni siquiera se estaban planteando y que eso precisaba el Frente Amplio una candidatura que viniera de lo social, y la mayoría de los compañeros que eran independientes, muchos de la cultura, del canto popular, del mundo cooperativo, terminaban viendo que el compañero de esa asamblea que tenía más condiciones de potenciar esa posibilidad era yo. Y bueno, y ahí saltó el tema de la candidatura, que es lo que claro, como después en la candidatura tuvo casi una cuarta parte de los votos del FA, sin tener muchos recursos, ni apoyo ni nada, fue muy difícil bajarla para el segundo tiempo, y este periodo estoy en el Senado. Para mí sigue estando abierta la discusión, que es una discusión que franca, de decir, bueno, los militantes, la militancia política es importante, yo no digo que no sea importante, la acción parlamentaria, si la se viene, es importante, la acción en la gestión de gobierno es importante, pero la acción en el movimiento social o en el mundo de la universidad también es muy importante. Entonces, a mí me gustaría que cuando se barajen las cartas y el Frente logra el gobierno nuevamente y demás, no descuide la presencia en el movimiento social, en la universidad, en la cultura, y si yo tuviera que elegir, volvería a mi casa. No, O pero sea, vos sabés, Oscar, Al que Zunca. hay gente que te está poniendo Sí, como uno candidato. de los posibles candidatos del frente, ¿no? Junto con Vergara, con Orsi, Sí. con Lima, con Cose, tu nombre se está manejando. Claro, pero yo ahí tengo dos diferencias. Primero, creo que el Frente hoy tiene que hacer lo posible porque el debate principal no sea las candidaturas ni siquiera el secundario. ¿Por qué razón? Porque, vos fíjate que en este último mes se aprobó una reforma jubilatoria que es un ajuste fiscal muy potente, que va a ahorrar $2.000 millones de jubilaciones y pensiones. O sea, un trabajador este mes que sufre una incapacidad por una enfermedad o por un accidente, cobra un 44% menos que lo que cobraría el mes pasado. Es muy duroso. Entonces, bueno, vos tenés que tener una sensibilidad ahí abierta, decir, bueno, mirá, esto no es un tema menor, como para que pase desapercibido. Esta semana se acaba de aprobar una reforma laboral, ayer un cambio de criterio en cómo se miden los convenios colectivos que puede tener consecuencias nefastas. Esto es, lo que alguna vez conquistaste muere en el momento que termina el convenio. Esto nunca fue así en Uruguay. O sea, si vos lograbas una nocturnidad, esa nocturnidad Derecho un derecho adquirido, ¿no? era progresivo, ¿no? Claro. No es que No se terminó el sacaba. convenio. Nosotros, pongo un ejemplo, hoy si una empresa constructora te quiere hacer trabajar 48 horas, no es ilegal, porque a partir de ayer la conquista de la reducción de la jornada del 2008-2009 Con el convenio. puedes interpretar que se terminó con el convenio. La Claro. construcción no tiene convenio, de hecho terminó el convenio en marzo. ¿Lo van a hacer las empresas? Bueno, capaz que en la construcción no. En el servicio doméstico, yo que sé, el servicio doméstico logró un 15% de mejora en el salario vacacional. Si hoy quiere no pagárselo cuando terminó el convenio hasta que firme el otro, no se lo paga. Uno piensa, bueno, es un derecho adquirido. Sí, si vos lo mantenés, te tomo a otro que gane menos porque, bueno, Claro. pero lo que digo es, tenés una reforma laboral complicada en contra. En medio de ese escenario, mi opinión es que el Frente debe estar muy
vinculado a esos temas. Segundo, armar su propuesta programática. Y una vez que tenga más o menos claro su propuesta programática, su línea, ahí el elenco. Esa es mi forma de... Pero puedo perder como la guerra y vengo perdiendo, porque en realidad es cierto que abajo hay como una ansiedad, una candidatitis. Y ahí no sentís como que hay una polarización, porque en un momento, obviamente, te nombran a vos, te nombran a Vergara, pero en un momento como que hay un fiel de balanza de Cosi, Orsi, Cosi, y como que ellos mismos, además dos intendentes, los dos departamentos quizás más importantes, de mayor población seguro del país, como Montevideo y Canelones, y como que uno se mide delante, lo que hace uno, después lo replica al otro, o hace lo contrario para ir en otro camino. Pero yo creo que no, que a ver, era más polarizada la interna de Astori y Tabaré en el 99 que esta. Uno podía encontrar entre la figura de Tabaré y la de Astori más diferencias, digamos, o capaz mismo Mujica Astori en el 2004. No creo que alguien pueda decir, mirá, yo sé que en las redes pasa esto, es la diferencia. Pero pasa en por las manija. redes sociales. Vos decís, en términos del vecino, para el vecino es tan diferente una fórmula Carolina Yamandú que Yamandú Carolina. O sea, yo creo que el que vota Carolina Yamandú, vota Yamandú Carolina, sin ningún problema. Y las diferencias, casi que parece que tuvieras que forzar las diferencias, ¿viste? Entonces, para mí es muy inteligente que la interna sea una interna ordenada, ¿no? De los dos favoritos, poner, ¿no? Porque está Tamario también, sé que está ahí, y está Lima también. Lima. Pero lo que digo es, la interna tiene que ser ordenada, no podés decir una interna que sea una batalla campal, porque no hay motivos para la batalla campal. O sea, vos te parás y no hay motivos para la batalla campal. Y después al frente está en un momento donde tiene que pensar bastante más cosas que lo electoral. Lo electoral, decimos, la encuesta dámelo bien, la campaña hay que ver qué pasa, pero tiene que pensar mucho en cómo su propuesta es una propuesta que logre sobre todo resolver los temas que no logró resolver. En las que lograste resolver tenés credenciales. Mejora salario, bajó la pobreza, tenés credenciales, mejora el presupuesto educativo. Ahora hay temas que no lograste resolver. Ahí en esos temas que vos nombrabas y que han sido también fundamentales en tu militancia, uno tiene que ver con la discapacidad. Recordar, capaz no está mirando, hay un compañero, ¿se acordás de cuando Coleman? Claro. Bueno, claro. Es de acá de las Piedras, pues yo capaz que no estamos, o si no le va a llegar. Ahí juega un poco lo que vos decías de que aquellos gremios que tienen un poquito más de experiencia, más grandes, deben estar colaborando con aquellos que recién empiezan, pequeños, o que no pueden llegar a presionar tanto como un Zunca, digamos. Y ahí, bueno, fue agradecerle públicamente, porque fue la verdad que Andrade, una pieza fundamental para que nosotros, a ese compañero que había quedado con una discapacidad, que había quedado paralítico, no se lo jubilara con 30 años y que realmente se lo dejara seguir en otro lugar, desde otra función, donde también hoy la hace, que está acá, aparte está en la seccional 21 trabajando administrativo. Bueno. Y bueno, y sé que esta pelea por estos derechos para las personas con discapacidad y sobre todo en lo laboral, vos estás sumamente comprometido. No, es que tuvimos, yo creo que ahí fue un aprendizaje para mí también eso. Fue un aprendizaje porque la importancia de la base, ¿no? Porque nosotros fue así, un convenio en el 2008, estábamos armando la plataforma del convenio del 2008. Entonces, que también acá en Canelones, en una asamblea, un compañero plantea en la asamblea su situación personal, a ver si el convenio podía colocar alguna variante que le contribuya. Le dice, tengo un hijo con síndrome de Down, lo tengo que llevar a hacer fisioterapia martes y jueves, por no poder salir 20 minutos antes del trabajo, lo tengo que llevar a una hora muy tarde, es un gurí que tiene baja defensa, entonces me genera tal problema. Entonces nos tira esa situación, ¿viste? Nosotros no la habíamos visto, nunca había estado en nuestra cabeza como problemática. Y para ser sincero, todavía seguíamos mirando la discapacidad desde la lástima, desde el pobrecito, es que es una forma es lamentable, pero después te enoja, porque decís, no, amigo, no es por ahí. Pero es cierto que en esa época mayoritariamente lo abordamos desde ese lugar. No desde la inclusión, sino desde la caridad, digámosle. Y bueno, ¿qué nos pasó? En ese convenio logramos lo que ahora es ley para toda la actividad privada desde el año 2018, que se aprobó la ley de discapacidad, que es que el padre o madre que tenga un hijo en situación de discapacidad tiene una X cantidad de horas pagas para poder atender los temas de salud de su hijo.
Entonces, hasta ahí no nos había caído la ficha de la magnitud del tema, pero cuando empezamos a informar de las conquistas del convenio, informábamos de esto, todas las asambleas nos pasaba que terminaba la asamblea y un compañero golpeaba y decía, che, ¿cómo tengo que hacer que tengo un hijo ciego? ¿Cómo tengo que hacer que tengo un hijo con síndrome de Down? ¿Cómo tengo que hacer que tengo un hijo sordo? ¿Cómo tengo que hacer? Y entonces nos llevó en el 2008 a armar una comisión para atender la cuestión de la discapacidad. Y ahí nos entró a caer más la ficha, ¿no? En el sentido de cuáles eran los verdaderos problemas, porque si bien habíamos atendido un problema en el convenio colectivo, los verdaderos problemas de vulneración de derechos de las personas con discapacidad nunca lo habíamos colocado arriba de la mesa. Entonces empezamos a trabajar con la comisión, primero con la brigada, haciendo rampas, ayudando en la accesibilidad, cosa que nunca teníamos en cuenta. Claro. Y después empezamos a colocar el debate del trabajo, que fue la ficha última, decir, bueno, pero ¿por qué no se les da trabajo? Y claro, nosotros mismos, en nuestra cultura, teníamos incorporado, yo recuerdo siempre, 97-98 que estuve en el Punta Carreta, estuvimos haciendo los estacionamientos ahí, nos pasó con un compañero que era herrero, Luis Laco, tiene problemas en la columna, pinzamiento y demás, y nuestra mentalidad de la obra fue, le hacemos una colecta mientras estamos en la obra, y después el compañero, yo qué sé, pobre Luis, no puede trabajar más. Claro. Como que era un problema suyo. Sí, sí. Y él no puede trabajar más, no es cierto, no puede trabajar porque nosotros no organizamos el trabajo pensando que hay un compañero esa función. Que digas, vos, este lee el plano, y hace otra cosa y no hace lo otro, y generás las condiciones de abrirle la posibilidad. Pero no lo teníamos ni planteado. Ahí lo empezamos a madurar el tema de que en realidad se organiza el trabajo de forma tal que no está pensado para que trabaje la persona sorda, para que trabaje la persona con síndrome de Down, para que trabaje la persona ciega, para que trabaje la persona con dificultades de movilidad. Y empezamos una larguísima batalla. En ese momento se había aprobado en el 2010 la ley de inclusión de la discapacidad, y eso empezamos a batallar para que no solamente hubiera cupo en la actividad pública, sino también cupo en la actividad privada, que fue un poco el proyecto. Larga discusión, después la ley terminó por presión empresarial, acordándose políticamente recortarla, y de hecho no ha tenido efecto, el efecto que tenía que tener. Eso me llevó un enorme dolor de cabeza porque nos pareció una salvajada. Habíamos juntado 500.000 de firmas por la norma, habían ingresado más de 100 personas solo en la construcción. La ley después decidió que la construcción quedara toda excluida porque los contratos a término, en el último día de redacción de la ley, por presión empresarial, que demuestra también la falta de humanidad en algunos planteos, porque decís, lo que estamos discutiendo no es 2 pesos más de salario, es organicemos el trabajo para todos. Claro. Somos mejor socialmente si el trabajo lo organizamos pensando que todos puedan trabajar. Pero bueno, ahí nos cayó realmente la ficha de que la discapacidad no está tanto en la persona, sino que hay una parte importante de la discapacidad que está en la sociedad, en cómo se organiza. Y después que te cae esa ficha, te duele, hermano. Sí. Pues si hay 30.000 personas sordas, ¿por qué tienen dificultades? Bueno, entre otras cosas, porque no hay lengua de señas en las escuelas. Exacto, porque entonces nosotros mismos, socialmente, construimos exclusión. No es que otro, nosotros construimos exclusión. Y la persona que no tiene movilidad es porque no hay rampa, no hay transporte accesible, no hay... Y esa es una batalla a dar. Después logramos que la normativa de Montevideo estableciera como obligatorio el hecho de que las casas tienen que ser accesibles, las nuevas casas, las nuevas construcciones, y está en tironeo, pero no logramos ensancharlo tampoco. O sea, lo que estoy diciendo es una batalla que hay que dar, y que el movimiento sindical también está en deuda, porque vos fíjate, un sindicato, si no te pagan el salario y tenés un semejante lío, seguramente tenés un conflicto. No te pagan la categoría, tenés un conflicto. No te respetan la ley de discapacidad y a veces pasa desapercibido. Sí, claro. O sea, y vos decís, ¿pero por qué eso no es una bandera reivindicativa tan potente como las demás? Bueno, porque también tenemos que hacer un cambio acá. Yo recuerdo una reunión que tuvimos con la Federación de Municipales. Decimos, está bien esto, pero ¿por qué nosotros mismos? Porque todos nos denunciaban, la Intendencia no cumple. ¿Y cuándo fue que hicimos un papelito, aunque sea, para reclamar para que cumpliera? Y la verdad es que también ahí teníamos desde este lado... Yo cuando el 1 de mayo hablé un compañero sordo, pues ellos hablan con las manos, pero es su lenguaje, así, empezamos a también incorporar desde este lado un cambio cultural. Porque el cambio jurídico, si no va por un cambio cultural, es una ley que no va a respetar nada. Y yo quedé muy orgulloso de que hicimos un esfuerzo gigante, porque esto, sobre todo en la construcción, se transformó en un elemento donde es muy común que el trabajador negocie, que parte de su plataforma de la obra sea que en la obra entre un compañero con... Y tiene cosas que son impagables. Yo pongo el ejemplo de un compañero de Palmira, compañero de 58 años, en silla de rueda,
y logramos, creo que fue en Cienza, ¿sí? en la obra del coso, que entrara a trabajar. Y el día que le dijimos que habíamos generado la condición, él no creía. Y lo que hicimos fue adaptarle la cocina, ¿no? Para que él pudiera cocinar para todos los demás, ¿no? Y uno iba a precisar ahí, y era él. El día que entró y pudo trabajar, claro. loco, se terminó, no solo se terminó la casa, pero el hecho de poder ser parte del colectivo de trabajo Y volver a la utilidad. era sentirse útil. la gloria, ¿viste? Y vos decís, ¿cuántas banderas más importantes que estas tenés? Yo sé que banderas importantes, que no se maten compañeros en accidente de trabajo importante, el salario siempre es importante, pero le ayudaría mucho al movimiento social que abordara esta bandera desde la reivindicación, no desde la lástima, desde la reivindicación. Tienen derecho a poder atenderse en un sanatorio, tienen derecho a poder ir a una escuela, tienen derecho a poder trabajar, y ese derecho se lo estamos vulnerando. Cuando das ese clic, y nosotros, repito, no es toda la vida, pero por lo menos del 2008 para acá, después hay cosas que te enervan. Voy a poner un ejemplo. Yo me cansé de pegarle al Frente Amplio cuando no cumplía el cupo de la cuota. Y me cansé de pegarle, registro archivo, miras cada año, era el 4% y entraba al 2% y andaba pateando. Nosotros pasamos de entrar 80, 90 personas con discapacidad al Estado a que el año pasado entró 0. Entraron 2, pero en el correo que no era el lugar donde se generó vacante. 0, el informe de rendición de cuentas, bueno, del año pasado que es del 2021, pero digo que se informó, ahora el 2022 nos vendrá este año, ¿viste? Yo armé un escándalo en el Parlamento, ¿viste? Pues pasaba como desapercibido, decir, pero ¿cómo puede ser que se generaron vacantes como para 154 personas en la Administración Central y empresas públicas, o las intendencias aparte, y no ingresaste uno? O sea, ¿cómo puede ser? Y bueno, ahí tenemos una gran batalla que trasciende los partidos políticos, pero que es una batalla que vale la pena dar, de decir, ¿qué cosas colocás como política de Estado? Esa es una. Esto nos tiene que hacer mejores. Oscar, habría muchísimo más para hablar. Lo vamos a invitar más adelante, que claro, vuelva. más adelante para hablar. Sí. Igual me gustó eso porque esa es la verdadera inclusión. Sí, Y no te meto a vos en la discusión, No. pero para mí esa es la verdadera inclusión y No. no hablar con arroba. Es que tuvimos otro caso con ella, que no se acuerda, que fue una enfermera que Sí, Cecilia. batallando contra el cáncer. Cecilia y le habían dado de Lavandera, baja. le habían dado de baja por cáncer de mama. mama. Patricia muy preocupada por el tema. Sí. Y Hoy sigue trabajando molesta con también, por suerte, y es más, le hizo un juicio después Ajá. al ministerio, obviamente que le Y sí, ganó, claro. y hoy sigue trabajando y dejando un precedente de que no se puede echar a nadie por tener cáncer de mama, ¿no? Exactamente. Oscar, mil Bueno, gracias por che, estar con gracias a nosotros. ustedes. Gracias a vos. Bueno, y ni que hablar que queda abierto este espacio para hablar de un millón de cosas más. sí, pero también obviamente Está el gráfico y la chapita. Eso. Espectacular. la gente quedó muy cómoda. Se me cayó un lágrima. Claro, no, ni me diga, ni me Bueno, diga. pero este espacio quiere hacer esto. O sea, más allá de que vienen políticos toda semana, conocer más a la persona y no tanto el debate intransigente, ese que vemos todos los días, que, Está claro. que bueno, que no construye mucho. Así que desde acá, bueno, abierto este espacio al Zunca, ni que hablar también, y a cualquier espacio social que lo amerite. Ayer estuvieron hablando de discapacidad, el martes, perdón, estuvieron también presente la gente que trabaja con chicos con TEA, también contando un poco lo que es su batalla en inclusión, así que bueno, todo lo que sirva Disculpe, acá. ¿es el Lalo Castro el que está, Sí. gran amigo? Ya voy. Me pareció que era el Lalo cuando lo vi de costado. Es ¿es el Lalo verdad. Castro? Bueno. Sí, perfecto. Vamos a un corte, Pablo. Sí, nos entonces. vamos. Doble tanda, Mati, metemos. Saludos a Fabiana, a Mirna, a Olga, a Ana, a Gabriela. Todos anotándose para el Día de la Madre. Exactamente, que ahora Bien. metemos, después de la pausa hacemos el sorteo. Dale, genial. Gracias, Oscar. Bueno, arriba, gracias a ustedes.